Los colibríes, esas diminutas y coloridas aves que habitan en prácticamente todos los ecosistemas del continente americano, fueron fuente de inspiración para las culturas mesoamericanas que observaron con detenimiento sus características físicas y sus comportamientos únicos para crear magníficas obras de arte que reflejan su admiración por estas aves. Con más de 300 especies conocidas, los colibríes presentan una diversidad asombrosa. Por ejemplo, el colibrí abeja mide apenas 5 centímetros y es considerada el ave más pequeña del mundo, mientras que el colibrí gigante puede alcanzar hasta 25 centímetros de la cabeza a las plumas de la cola. Pero todos comparten rasgos fascinantes. Los colibríes son un grupo de especies de aves que solamente habitan en América, solamente en el continente americano. En América hay 330 especies, están en todos los hábitats, son absolutamente cosmopolitas, ciudades y todos los tipos de vegetación. En México hay 59 especies de colibríes. De estas especies, más o menos como un 15% son migratorias, latitudinales, es decir, que se reproducen en Estados Unidos, Canadá y vienen a México a pasar el invierno. Tenemos otros colibríes que migran altitudinalmente, porque los colibríes son un grupo de animales que se alimentan de néctar, de agua con azúcar que producen las plantas. El agua con azúcar se metaboliza muy rápido, entonces tienen que comer durante todo el tiempo. No pueden pasar más de 10 minutos sin comer. Entonces, si en una localidad no hay flores, lo que hacen es migrar altitudinalmente. Suben a las montañas o bajan de las montañas buscando el recurso floral que es del que se alimentan. Entonces, tenemos especies también en México que son endémicas. Tenemos 13 que solamente se localizan en nuestro país. Son importantes polinizadores de muchas especies, más de 1.500, 2.000 especies de plantas son polinizadas por los colibríes, ya sea exclusivos, como polinizadores exclusivos, como las plantas del género Salvia, que algunas, las rojas sobre todo, son polinizadas solamente por colibríes. Hay otras, las moradas, también son visitadas por abejas, y hay otras especies que son visitadas por una gama grande de polinizadores, como los agaves. Los agaves son visitados por colibríes, por murciélagos, por abejas, por aves percheras, por un grupo grande de animales, y todos llevan a cabo esta labor de llevar el polen de la parte masculina a la parte femenina y llevar a cabo la reproducción sexual de la planta. Los colibríes son entre los vertebrados los mejores voladores que hay en el planeta, y yo me atrevería a decir que entre los invertebrados también, porque tienen una forma de volar que los hace poder hacer lo que quieren volando. Pueden quedarse quietos volando, que se le llama revoloteo, pueden volar para adelante, pueden volar para atrás, en cualquier dirección, pueden hacer cualquier maniobra, pueden volar de cabeza incluso, si la flor necesita que se visite de cabeza. Pueden volar entre 75 y 95 kilómetros por hora, que pues, ustedes piensen en un carro, pues vuelan muy rápido, ¿no? 95 kilómetros por hora normalmente es una velocidad bastante alta para un carro, y estos animales pesan alrededor de 3 gramos. Uno de los lugares donde más colibríes hay es en las partes altas de las montañas, ¿no? En los corredores montañosos, por ahí realizan su migración. La migración de los colibríes no es como la de los patos o los gansos, que se avientan a volar por en medio del mar y llegan a donde tengan que llegar. Ellos normalmente hacen vuelos más cortos, ¿no? 2 semanas, y bajan y se alimentan, porque no pueden ponerse muy gordos, porque si se ponen muy gordos ya no pueden volar, ¿no? Entonces sí tienen una acumulación de grasa, pero es bastante poca. En las zonas frías, para poder pasar la noche completa, los colibríes tienen que comer cada 10 minutos en el día. En la noche no pueden comer porque son diurnos, no vuelan en la noche. Entonces, para poder pasar la noche entera,
lo que tienen que hacer los colibríes es entrar en torpor. El torpor es como una hibernación. Como los osos, ¿no? Los osos entran en hibernación y están 3 meses en una cueva, se duermen y ahí están. Pasan la época más difícil del año dormidos. Los colibríes eso hacen, pero en la noche, cada noche. Entonces llega la noche, entran en torpor, dejan caer su metabolismo, el metabolismo basal, y están como si estuvieran muertos. Al día siguiente les da el sol y empiezan a comer otra vez y ya vuelven a sus actividades. Estas características no pasaron desapercibidas para los mexicas y otras culturas mesoamericanas, quienes las incorporaron en su arte y su cosmovisión. El significado del colibrí para el mundo náhuatl prehispánico es muy complejo, empezando con el nombre mismo del ave, Huitzichilin, que se compone de Huitztli, que es la espina, y Tzitilinia, que es un verbo para vibrar, que remite también al sonido que produce el colibrí, ¿no? Entonces con Huitzilopochtli podemos decir que Huitzilopochtli sí está vinculado, el colibrí estrechamente vinculado con Huitzilopochtli. Lo vemos en la tierra de la peregrinación, por ejemplo, cuando en Aztlán Huitzilopochtli aparece en el pico de un colibrí como yelmo en este caso, ¿no? Podemos decir inclusive que el colibrí es el pájaro totémico de los mexicas. Según las leyendas mexicas, los guerreros que morían en el combate, en batalla o en el sacrificio humano, se reencarnaban después como colibríes o mariposas, pero generalmente como colibríes, ¿no? Se dice que en tiempos de sequía clavaban su pico en un árbol y conforme el árbol perdía sus hojas, él perdía sus plumas. Y cuando de nuevo florecía en tiempos de lluvia, y conforme reaparecían las hojas verdes de los árboles, otra vez las plumas del colibrí reaparecían con su color hermoso. Era un mensajero también entre el mundo divino y el mundo humano, como ser divino en ese caso, ¿no? Como el animal, que en este caso más bien entre el mundo vegetal y el mundo humano en ese caso, ¿no? En el contexto de la fertilidad, el colibrí era un ave polinizadora. Se dice inclusive que se nutría de la savia de las flores, ¿no? Lo vemos en muchas imágenes de códices cuando está chupando en la savia de las flores, ¿eh? Como todos sabemos, los pueblos mesoamericanos eran grandes observadores de la naturaleza. Si consideramos que fueron capaces de observar el cielo y de pronosticar fenómenos astronómicos con singular precisión, pues también podemos pensar que en los entornos inmediatos eran capaces de conocer a profundidad los hábitos, las costumbres de la fauna y desde luego la flora de los entornos inmediatos. Yo creo que el colibrí era uno de sus animales predilectos para la observación porque tiene características y comportamientos singulares. Uno de ellos es su capacidad de vuelo, un vuelo dinámico, ágil, rápido, en todas direcciones, hacia atrás, de manera lateral, en picada, y esta es como una agilidad que quizá era envidia de los guerreros, por ejemplo. Otra característica es esta capacidad que tienen de estar durante la noche en un estado de vida, digamos, latente, que les permite descansar, recuperar energía, pero esto se contemplaba de otra manera. Se contemplaba como la capacidad de transitar de los mundos, de los muertos al mundo terrenal y al mundo de los vivos, porque después de pasar la noche en un letargo absoluto, al alba podían retomar su actividad a plenitud y seguir alimentándose y volando. Esta capacidad
se consideraba, pues ya en términos del cristianismo, como la capacidad para resucitar. Y esto tuvo que ver mucho en el significado del uso de sus plumas para la elaboración de los mosaicos plumarios novohispanos. Y la otra característica es la agresión. Defienden sus flores, defienden su territorio. Por eso son grandes guerreros. Los colibríes tienen dos tipos de coloración. Una coloración que es solamente de reflectancia de la luz, o sea, solamente reflejan la luz. Entonces, cuando ustedes los ven en la oscuridad, son todos cafés o negritos. Cuando les da el sol, entonces reflejan los colores que tienen en la garganta, en las gorgueras. Están como adornando al colibrí. Sí tienen colores químicos, pero son muy poquitos. Casi todos son que les da la luz y con la luz sale el color. Los colores son específicos de cada especie, así está hecha la taxonomía de los colibríes con los colores. Generalmente los que tienen mucho color son los machos. Las hembras que se parecen entre especies, pero las hembras conocen cuál es el macho que les toca, digamos. Y así es como los reconocen. Casi toda la taxonomía está hecha en base a los colores de los machos, pero esto hace que haya errores y que haya híbridos. Todavía no se conoce completamente la taxonomía de los colibríes porque se está haciendo estudios de genética y con los estudios de genética se supone que vamos a saber todo al final. Por ahora casi toda la taxonomía de casi todas las aves que hay en México y en el mundo está hecha en base a plumajes y los plumajes determinan las especies, por supuesto, y el tamaño y la distribución. En distintas regiones de Mesoamérica, diestros artesanos desarrollaron técnicas sofisticadas para utilizar las plumas en textiles, tocados, escudos e insignias. Las plumas difieren evidentemente en su simbolismo según el tipo de ave. La pluma de quetzal, por ejemplo, del ave quetzal hermosa, ¿no? Así verde y azul, ¿no? Es una pluma que se ponía en los penachos en general, ¿no? Que adornaban los penachos. Y la pluma del colibrí es una pluma mucho más chiquita, mucho más suave en este caso, con un simbolismo que es un poco lo mismo que las plumas en general, ¿no? Es la sombra de los dioses, siempre, ¿no? La sombra de los dioses, la sombra táctil de los dioses. Curiosamente aquí tenemos esta sinestesia, ¿no? Entre lo táctil, lo sonoro y lo visual, ¿no? Y las plumas del colibrí también estaban en la punta, en la parte trasera de las flechas, guiaban la flecha. En términos también de plumaje, el colibrí es un ave vinculada con el sol y que su plumaje también, de un cierto modo, así como su pico, es como el rayo solar que fecunda la tierra. La tierra es fecundada a través de los rayos del sol y también del agua y de la lluvia, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante ver este contexto, esta relación que tiene el colibrí con la flecha precisamente que representa el rayo solar, ¿no? La técnica que usaron los plumajeros, tanto mesoamericanos como novohispanos, y que tienen en común es la técnica del mosaico. Durante la colonia se dejó de usar la técnica del atado o anudado de las plumas. El atar o anudar plumas servía para hacer parafernalia ritual como penachos, capas, tocados. Sin embargo, la técnica de mosaico, que consiste básicamente en pegar plumas o fragmentos de plumas a un soporte que generalmente era una malla de fibras de algodón, y para lo cual se usaba un adhesivo que proviene de un bulbo de una orquídea que en náhuatl se llama tzautli. Esa técnica se conservó porque los frailes, con motivo de la evangelización, la adaptaron y la adoptaron para sus propósitos, con fines del cristianismo.
En cada colibrí consideramos que en promedio solamente son útiles de 30 a 40 plumas, que son las que corresponden a la garganta y a la gorguera, generalmente de los machos, porque son los que tienen la mayor variedad de colores, podemos decir que una amplia paleta cromática, y se usaron para pegarlas una por una en orden y exhibiendo solamente la punta de cada pluma. Esto se usó como materia prima por excelencia, por su colorido, pero sobre todo por la iridiscencia que permiten los colores estructurales. Esto es a través de la reflexión y la refracción de la luz que incide en las microestructuras de las barbas y los barbicelos de cada pluma, y que hace que con la luz, dependiendo del ángulo del observador, del ángulo de incidencia de la luz, estos retablos cobren vida. Si uno los ve con cierta iluminación, pueden parecer totalmente planos u opacos. Sin embargo, en el momento que el ángulo de la luz incide de manera apropiada, estos mosaicos cobran vida, y se consideraba en el pensamiento religioso que se compartía entre mesoamericanos y cristianos que eran contenedores de la luz divina. Se calcula que alrededor del mundo existen 200 mosaicos plumarios novohispanos. Y digo alrededor del mundo porque los encontramos en España, en Italia, en Francia, en Japón, en Norteamérica, en Colombia, en México, porque fueron los mejores embajadores de la fe católica que emanaba ya desde la Nueva España. Era como una constatación del progreso de la evangelización. Y se llegaron a enviar hasta los papas. En México pueden ver excelentes ejemplos en el Museo Nacional de Antropología. Hay una Santa Catalina y una Santa Rita. En el Museo Franz Mayer está una Piedad y una Sagrada Familia. En el Museo Nacional del Virreinato, un Cristo bendiciendo al mundo, que de hecho es el mosaico más grande que tenemos en México. Hay en la Catedral de Puebla, en la Capilla del Ochavo, hay en el Museo Andrés Bello de Puebla, y muchos otros están en colecciones particulares. Justamente nuestro proyecto vigente de investigación es la caracterización del plumaje iridiscente de colibríes machos de México que se usaron para conformar los mosaicos plumarios novohispanos. Estamos trabajando en ello porque las respuestas nos van a llevar a qué especies fueron las especies proveedoras, si son locales o había comercio o tráfico, o si, por decir algo, una sola especie se usó solamente para la ornamentación de un mismo motivo iconográfico. Consideramos que sí, los amantecas optimizaban la totalidad del plumaje del cuerpo de un colibrí. Una vez que ellos tenían un ejemplar en su mano, tomaban, por ejemplo, las plumas rojas de la garganta de un macho para destacar los acentos en los motivos iconográficos de un mosaico. Seguramente después usaban las del pecho y el vientre, que son pardas, opacas, de colores tenues, como es beige, gris, blanquecino, para realizar las encarnaciones, los rostros y las manos, y las verdes del dorso, que está en el 99% de las especies de colibríes, para los fondos que generalmente son paisajes, para la vegetación, los árboles. No iban a desperdiciar tan preciosa y tan preciada materia prima infundida de tonali, que es la fuerza vital y que procede de estos animalitos. Creencia que compartían con el cristianismo. Estas plumas, al brillar, al cambiar de colores con el ángulo de incidencia o de observación, decimos que cobran vida, y así pasaba con estos mosaicos. Es gran parte del simbolismo contenido en la plumaria del México antiguo y desde luego en la plumaria novohispana. El uso de plumas de colibrí en la época prehispánica y colonial no afectó significativamente sus poblaciones, pero actualmente muchas especies enfrentan graves amenazas.
En realidad no sabemos a ciencia cierta cuáles eran los procedimientos de obtención de las plumas de colibrí para la elaboración de los mosaicos novohispanos. Estos mosaicos que estamos estudiando ahora requieren de una gran cantidad de plumas. Les puedo decir que en un primer conteo, para cada centímetro cuadrado cubierto con la técnica de mosaico, se requieren de 30 a 40 plumas de colibríes. Si consideramos que la medida promedio de los mosaicos es de 30 por 40 centímetros, pues esta es una cantidad considerable de plumas que asciende a miles. Se procuraba seleccionar aquellas que tuvieran la misma anatomía, desde luego el mismo color, pero también el mismo tamaño. Esto nos lleva a que solamente la mitad de las plumas, por ejemplo, del cuello de un espécimen, de un ejemplar, solo fueran útiles la mitad, porque las que se acercan, por ejemplo, al pico son demasiado pequeñas, miden fracciones de milímetros. Las que bajan hacia el pecho miden hasta 2 milímetros y esas son las que encontramos en los mosaicos. Seguramente los amantecas o artífices de la pluma conocían los ciclos de vida de los colibríes. Su etapa de adolescentes, cuando el plumaje aún no está desarrollado por completo, su edad adulta y cuando se acercaría a su momento de muerte. Muy probablemente tomarían a estos ejemplares en sus últimos años de vida sin evitar su reproducción, por ejemplo, y una vez que tuvieran un ejemplar en su mano, aprovecharían al máximo el mayor número de plumas, la mayor cantidad, seleccionando las de mejores condiciones y en mayores dimensiones, sin ver perjudicado los sistemas o los ciclos o las poblaciones que seguramente se encontraban en jardines con flores que eran de su gusto y de las que abrevaban el néctar para su manutención. Hay varios tipos de riesgos para los colibríes, ¿no? Uno es la deforestación, que se están acabando los hábitats. Los colibríes son muy móviles, como les decía yo al principio, pero para reproducirse sí necesitan un hábitat particular para hacer sus nidos. En donde van a hacer sus nidos es un hábitat en particular. Si acabamos con estos hábitats, ¿vamos a acabar con especies? Sí. Tenemos, por ejemplo, la especie con distribución más pequeña de México, que es la coqueta de Atoyac. La coqueta de Atoyac solamente vive en 40 kilómetros cuadrados en la Sierra de Atoyac. Si acabamos con la Sierra de Atoyac, acabamos con la coqueta de Atoyac, por supuesto. 40 kilómetros cuadrados es muy poquito, es muy chiquita la distribución. Hay otras que tienen una distribución muy amplia y entonces la deforestación les pegará menos. Pero hay otras que viven en lugares específicos. Esos lugares, como los bosques mesófilos de montaña, esos lugares se están acabando. Y si se acaban, se van a acabar los colibríes. Hay otras amenazas, sí. Una es evidentemente el humano, ¿no? Hay varias leyendas, mitos y leyendas acerca de los colibríes. Una es que los colibríes están relacionados con el amor, y sí lo están porque están llevando a cabo la reproducción sexual de las plantas. Los colibríes, como tienen esta relación tan estrecha con las plantas, pues sí, todo el mundo lo relaciona con cosas buenas, con cosas bonitas, con buena suerte, con suerte en el amor. Y eso hace que la gente los quiera tener enjaulados y se mueren inmediatamente. Los colibríes no pueden vivir enjaulados. Y dos, que los quieran tener como dijes. Está bien tenerlos como dijes, pero como dijes hechos en plata o hechos en plástico o en lo que sea, para que te traigan la buena suerte. Para muchas culturas mesoamericanas, los colibríes eran más que solo aves. Se trataba de seres sagrados que encarnaban la fuerza de los guerreros, la protección de los dioses y la energía vital del universo. Esta presencia refleja la profunda conexión que existió entre estas civilizaciones y la naturaleza, algo que podemos aprender de ellas.